Mi mamá me dejó sola durante un mes entero, con solo 300 pesos arrugados, un refrigerador vacío y un teléfono que nunca sonó. Tenía 12 años. Cuando finalmente llegó la ayuda, fue demasiado tarde para que ella pudiera borrar lo que había hecho. Esta es la historia de cómo convertí cada día de hambre en pruebas que cambiarían todo para siempre. Pero antes de continuar, confiera si usted ya está inscrito en el canal y escriba en los comentarios. ¿De dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía y tengo 12 años. El verano pasado, mi mamá decidió que merecía vivirse a sí misma después de años sacrificándose por mí, o al menos eso fue lo que le dijo a todo el mundo. Un mes en Europa, dijo. París, Roma, Barcelona. Ciudades que yo solo conocía por fotos de Instagram y películas que veíamos juntas los domingos, cuando todavía fingíamos ser una familia normal. La mañana que se fue, yo estaba parada en la puerta de nuestra casa en Coyoacán, viendo cómo mi mamá arrastraba una maleta rosa con calcomanías de lugares que nunca habíamos visitado juntas. Llevaba puestos unos lentes de sol enormes, aunque apenas eran las 7 de la mañana, y su sonrisa era demasiado grande, demasiado brillante, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que esto era normal. «Mira, mi amor», me dijo, sacando de su bolsa un billete de 300 pesos todo arrugado. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera un cheque millonario. «Con esto compras tortillas, frijoles, lo que necesites. Ya eres una señorita, Sofía. Ya no eres una niña chiquita». Yo miré ese billete como si fuera una broma. 300 pesos. Para un mes. Mi mamá ganaba bien. Trabajaba en una oficina importante en Polanco, siempre presumiendo sus bonos y sus juntas con gente poderosa. Y me dejaba 300 pesos, como si con eso pudiera sobrevivir 30 días. «¿Y si necesito algo más?», le pregunté, con la voz más pequeña de lo que hubiera querido. «Pues pides a domicilio, ¿no? Tienes el teléfono. Ya sabes cómo funciona todo eso mejor que yo». Se rió como si fuera gracioso. Como si dejarme sola fuera parte de algún experimento moderno de crianza que había leído en una revista. No hubo un «te voy a extrañar». No hubo un «te llamo todos los días». Solo un beso rápido en la frente que olía a su perfume caro, el sonido de las llantas de su maleta rodando por el piso de la sala y la puerta cerrándose con un golpe que sonó demasiado definitivo. Me quedé ahí parada mirando esa puerta cerrada, sosteniendo los 300 pesos en mi mano, como si fueran a multiplicarse mágicamente. Pero no lo hicieron. Solo se quedaron ahí, arrugados y patéticos, mientras el silencio de la casa me tragaba completa. Los primeros minutos fueron raros. Caminé por la casa como si fuera un museo, tocando cosas que siempre habían estado ahí, pero que ahora se sentían diferentes. La televisión apagada, la cocina vacía, el reloj de la pared haciendo tic-tac tan fuerte que parecía que iba a explotar. «Está bien», me dije en voz alta, solo para escuchar algo que no fuera el silencio. «Esto va a estar perfecto». Pero mi voz sonó falsa, hasta para mí misma. Fui a la cocina y abrí el refrigerador con una esperanza tonta de que mi mamá hubiera dejado comida, aunque sabía que no. Ella había dicho que no tenía sentido comprar mucho si, de todos modos, nadie iba a estar. Adentro había un cartón de leche a medio terminar, 3 huevos, un pedazo de queso que ya se veía medio seco y una botella de salsa Valentina que llevaba ahí desde quién sabe cuándo. En la alacena encontré una bolsa de arroz, una lata de frijoles, 2 paquetes de sopa instantánea y una caja de galletas María que estaba casi vacía. Conté todo como si fuera un inventario de supervivencia, tratando de calcular cuántos días podía estirar cada cosa. Si como poco, pensé, puedo hacer que dure. Si tengo cuidado. Si no soy una niña dramática y exagerada como siempre me dice mi mamá. Esa primera noche me hice un huevo frito y lo comí con una tortilla. Me senté en el comedor, sola, con todas las luces prendidas, porque la oscuridad me estaba empezando a asustar de una forma que nunca antes me había asustado. Prendí la tele y puse cualquier cosa, solo para que hubiera voces en la casa, para que no se sintiera tan vacía.
Intenté imaginar que esto era una aventura. Como esas películas donde los niños tienen que sobrevivir solos y al final lo logran y todos los aplauden. Pero en las películas siempre hay un final feliz. Y yo no sabía si esto iba a tener uno. Esa noche, antes de dormirme, agarré mi celular y le mandé un mensaje a mi mamá. «¿Ya cenaste? Yo sí, todo bien por acá». No respondió. Al día siguiente tampoco. Para el tercer día, yo ya había entendido algo. Mi mamá no iba a preguntar cómo estaba. No iba a llamar para ver si tenía comida. No iba a mandar dinero extra. Ella estaba viviéndose a sí misma, y yo no era parte de ese plan. Entonces empecé a escribir. Agarré un cuaderno viejo que usaba para la escuela, y en la primera página escribí una sola palabra con plumón negro: evidencia. No sabía exactamente para qué lo iba a usar, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba guardar todo. Cada día sin comida, cada mensaje ignorado, cada momento en que me sentí invisible. Porque si algo me pasaba, si algo salía mal, necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba que alguien viera que esto no era normal, que una niña de 12 años no debería estar sola en una casa vacía contando cuántas galletas le quedan para la semana. Debajo de evidencia escribí mi primera entrada. Día 3. Mi mamá se fue hace 3 días a Europa. Me dejó 300 pesos. La comida se está acabando. No ha llamado ni una vez. Tengo hambre y tengo miedo, pero no puedo decirle a nadie porque me enseñó que pedir ayuda es ser débil. Cerré el cuaderno y lo guardé debajo de mi almohada, como si fuera un secreto que todavía no estaba lista para compartir. Pero lo que no sabía en ese momento era que ese cuaderno iba a convertirse en el arma más poderosa que jamás había tenido. Y que cuando mi mamá finalmente regresara de su viaje perfecto, ese cuaderno la estaría esperando, junto con todas las personas que finalmente me habían visto cuando ella decidió dejar de mirarme. Para el 5.º día, la realidad de mi situación dejó de sentirse como una aventura y empezó a sentirse como una pesadilla de la que no podía despertar. Me levanté esa mañana con el estómago haciendo ruidos tan fuertes que me daba vergüenza, aunque no hubiera nadie más en la casa para escucharlos. La caja de galletas María ya estaba vacía. Los huevos se habían terminado. Solo me quedaba el arroz, los frijoles de lata y las 2 sopas instantáneas que estaba guardando como si fueran oro. Me paré frente al espejo del baño y casi no me reconocí. Tenía ojeras que nunca antes había tenido. Mi piel se veía más pálida. Mi cara parecía más delgada. O tal vez solo me lo estaba imaginando porque sabía que no estaba comiendo bien. «¿Estás bien?», me dije a mi reflejo, tratando de sonar convincente. «Solo faltan 25 días más. Puedes hacerlo». Pero mi reflejo me devolvió una mirada que decía todo lo contrario. Bajé a la cocina y me preparé medio vaso de arroz hervido sin sal porque ya no quedaba. Lo comí despacio, masticando cada grano como si fuera un festín, tratando de engañar a mi estómago para que pensara que estaba satisfecho. No funcionó. Después del desayuno, me senté en el sillón de la sala con mi celular en la mano. Revisé las redes sociales de mi mamá, algo que había estado evitando hacer porque sabía que me iba a doler. Y tenía razón. Ahí estaba ella, sonriendo frente a la Torre Eiffel. Otra foto frente a un café parisino con un croissant en la mano. Otra en un museo con un vestido nuevo que probablemente costó más que los 300 pesos que me había dejado. Los pies del post decían: «Viviendo mi mejor vida, finalmente libre para ser yo misma». Libre. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo. ¿Libre de qué, mamá? De mí. Quise mandarle un mensaje. Quise decirle que tenía hambre, que estaba asustada, que la casa se sentía demasiado grande y vacía sin ella. Pero algo me detuvo. Un orgullo estúpido, tal vez. O tal vez el miedo de que me respondiera con algo peor que el silencio, con indiferencia. Así que en lugar de eso, agarré mi cuaderno de evidencias y escribí otra entrada. Día 5. Mi mamá subió fotos a Instagram diciendo que está finalmente libre. Yo llevo 2 días comiendo solo arroz.
No ha preguntado cómo estoy. Creo que ni siquiera se acuerda de que existo. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el techo, tratando de no llorar, porque si empezaba a llorar, sentía que no iba a poder parar. Esa tarde, cuando el hambre se volvió insoportable, salí a la tienda de la esquina con los últimos 80 pesos que me quedaban. La señora de la tienda, doña Lupita, me conocía desde que era chiquita. Siempre me regalaba un dulce cuando iba con mi mamá. «Ay, Sofía», me dijo cuando me vio entrar, «qué milagro verte por acá solita. ¿Y tu mamá?» «Está ocupada», mentí, mirando al suelo. Compré una bolsa de tortillas, un paquete de salchichas baratas y una lata más de frijoles. Doña Lupita me miró con una expresión rara, como si quisiera preguntarme algo pero no se atreviera. «¿Estás bien, mi niña?», me preguntó finalmente. Por un segundo estuve a punto de decirle la verdad. Estuve a punto de confesarle que estaba sola, que tenía miedo, que no sabía qué hacer, pero las palabras de mi mamá resonaron en mi cabeza. «Ya eres una señorita, Sofía, no eres una niña chiquita». Así que solo asentí, agarré mi bolsa y salí de la tienda antes de que doña Lupita pudiera ver las lágrimas que se me estaban formando en los ojos. Cuando llegué a casa, me puse a cocinar las salchichas con los frijoles, tratando de hacer algo que supiera a comida de verdad y no solo a sobrevivencia. Pero cuando me senté a comer mirando el plato triste frente a mí, me di cuenta de algo terrible. Esto no era vivir, esto era apenas existir, y mi mamá lo sabía, tenía que saberlo. Porque no puedes dejar a tu hija de 12 años sola durante un mes y no saber que algo está mal. No puedes subir fotos presumiendo tu libertad mientras tu hija está contando tortillas para ver cuántos días más puede aguantar. Esa noche, mientras trataba de dormir con el estómago todavía haciendo ruidos, tomé una decisión. Si iba a sobrevivir a esto, necesitaba documentar todo. No solo por si me pasaba algo, sino porque una parte de mí, una parte oscura que apenas estaba empezando a conocer, quería que mi mamá pagara por esto. Quería que cuando regresara de su viaje perfecto, se encontrara con algo que no pudiera ignorar o minimizar con sus palabras bonitas. Así que agarré mi celular y grabé mi primer video. Día 5. Susurré a la cámara con la voz temblorosa. «Estoy sola, tengo hambre. Mi mamá está en Europa subiendo fotos felices mientras yo estoy acá, tratando de que la comida me dure hasta que regrese. Si alguien está viendo esto algún día, es porque las cosas se pusieron peor. Y necesito que sepan que yo intenté aguantar. Intenté ser la niña fuerte que ella quería que fuera». Guardé el video en una carpeta secreta de mi teléfono, junto con las capturas de pantalla de los posts de mi mamá. Evidencia sobre evidencia, construyendo un caso que ni siquiera sabía si alguien vería algún día, pero al menos estaba haciendo algo. Al menos no me estaba quedando callada. Y en algún lugar profundo de mi mente, una vocecita empezó a susurrar algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Cuando ella regrese, no va a poder fingir que nada de esto pasó. No si yo no la dejo. El día 7 fue cuando todo empezó a cambiar, aunque yo todavía no lo sabía. Me desperté sintiéndome rara, como si mi cuerpo estuviera flotando y pesado al mismo tiempo. Cuando intenté pararme de la cama, todo me dio vueltas y tuve que sentarme de nuevo, esperando a que el mareo pasara. Esto no está bien, pensé. Algo está mal conmigo. Me arrastré al baño y me mojé la cara con agua fría, tratando de despertarme, de sentirme normal otra vez. Pero cuando me miré en el espejo, la niña que me devolvió la mirada era una versión fantasma de mí misma. Tenía los labios secos, los ojos hundidos, la piel como papel. Me levanté la playera y pude contar mis costillas de una forma que nunca antes había podido. 7 días, pensé. Solo han pasado 7 días y ya me veo así. ¿Cómo voy a sobrevivir 23 días más? Bajé a la cocina como pude, agarrándome de las paredes porque me sentía demasiado débil. Revisé la alacena otra vez, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Casi nada. Una lata de frijoles, un poco de arroz. Las 2 sopas instantáneas que seguía guardando como último recurso,
Tomé la decisión de comerme una de las sopas, puse agua a hervir y cuando estuvo lista, me la tomé directo del plato hondo, quemándome un poco la lengua pero sin importarme. Necesitaba algo caliente en el estómago, algo que me hiciera sentir menos vacía por dentro. Después de comer, me senté en el sofá con mi cuaderno de evidencias. Mis manos temblaban un poco cuando empecé a escribir. Día 7. Me estoy sintiendo muy mal. Mareada, débil, rara. La comida casi se acabó. Ya no sé qué hacer. Sigo esperando que mi mamá llame, pero no lo hace. Cada vez que reviso mi teléfono, no hay mensajes nuevos. Es como si me hubiera borrado de su vida por completo. Paré de escribir y me quedé mirando esas palabras. Me di cuenta de algo que me hizo sentir un hueco en el pecho. Si me pasaba algo ahorita mismo, si me desmayaba o me enfermaba o algo peor, nadie lo sabría. Podrían pasar días, tal vez semanas, antes de que alguien se diera cuenta. Mi mamá seguiría subiendo fotos en Europa y yo estaría acá, sola, invisible. Ese pensamiento me asustó tanto que casi no podía respirar. Pero también me enojó. Me llenó de una rabia que nunca antes había sentido, tan caliente y real que casi podía tocarla. Agarré mi celular y grabé otro video, pero esta vez mi voz sonó diferente, más dura, más clara. Si algo me pasa, le dije a la cámara, quiero que todos sepan que fue porque mi mamá me dejó sola, porque decidió que un mes en Europa era más importante que asegurarse de que su hija estuviera bien, y quiero que enfrente las consecuencias de eso. Quiero que la gente sepa qué tipo de mamá es en realidad, no la versión perfecta que muestra en redes sociales. Guardé el video y me quedé sentada en el silencio de la casa, sintiendo cómo esa rabia se mezclaba con algo más. Determinación. No iba a dejar que esto pasara sin que nadie lo supiera. No iba a protegerla solo porque era mi mamá. Ella no me había protegido a mí. Esa tarde, algo inesperado pasó. Escuché que tocaron a la puerta. Mi corazón empezó a latir rápido. Por un segundo, pensé que tal vez era mi mamá, que había regresado temprano, que se había dado cuenta de su error. Pero cuando abrí la puerta, era la señora Rodríguez, nuestra vecina de al lado. Era una señora mayor que siempre se sentaba en su portal a tejer y a ver pasar a la gente. «Hola, Sofía», me dijo con una sonrisa amable. «No he visto a tu mamá en días. ¿Está todo bien?» Yo me quedé congelada. No sabía qué decir. Si le decía la verdad, podría meterse en problemas mi mamá. Pero si mentía, estaría protegiendo a alguien que no me estaba protegiendo a mí. «Está de viaje», dije finalmente, con la voz pequeña. «Ah, qué bien». La señora Rodríguez me miró de arriba abajo y vi algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Preocupación, tal vez, o sospecha. «¿Y quién se está quedando contigo?» Yo estoy bien sola», mentí otra vez, tratando de sonar convincente. «Ya soy grande». Ella frunció el ceño. «¿Cuántos años tienes, mi niña?» 12. Su expresión cambió. Ya no era solo preocupación, era algo más serio, más pesado. «¿Tu mamá te dejó sola? ¿Una niña de 12 años?» Yo me quedé callada. No tenía que responder. Mi silencio dijo todo. La señora Rodríguez suspiró profundo. «Sofía, ¿has comido hoy?» Y ahí fue cuando me quebré. No pude seguir fingiendo. No pude seguir siendo fuerte. «Casi no queda comida», susurré, y las lágrimas que había estado aguantando por días finalmente empezaron a salir. Me dejó 300 pesos para todo el mes. Ya casi no me queda nada. Tengo tanta hambre. La señora Rodríguez me abrazó antes de que pudiera decir nada más. Y en ese abrazo, en el calor de alguien que realmente se preocupaba por mí, me di cuenta de lo sola que me había sentido todos esos días. «Ven conmigo», me dijo con firmeza. «Ahora mismo. Vamos a darte de comer y luego vamos a hablar sobre esto». Parte de mí quería decir que no, que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero otra parte de mí, la parte que había estado escribiendo evidencias y grabando videos, sabía que este era el momento en que todo cambiaría. Así que agarré mi cuaderno de evidencias, mi celular, y seguí a la señora Rodríguez a su casa.
y mientras cruzaba el portal, miré hacia atrás a mi casa vacía y pensé, lo siento, mamá, pero tus vacaciones perfectas están a punto de terminar. La casa de la señora Rodríguez olía a comida casera, a canela y café recién hecho. Era un olor que me hizo dar cuenta de cuánto había extrañado sentirme en un hogar de verdad, no solo en una casa vacía donde sobrevivía día con día. Me senté en su cocina, en una silla de madera que rechinó un poco, y la vi moverse por la cocina con una urgencia que nunca había visto en mi propia mamá. Sacó tortillas calientes de un trapo, sirvió frijoles refritos en un plato hondo, agregó un poco de queso fresco encima y puso todo frente a mí. «Come», me dijo, no como una orden, sino como una súplica. «Come todo lo que quieras, mi niña. Aquí hay suficiente». No tuve que pensarlo 2 veces. Agarré una tortilla y empecé a comer como si no hubiera comido en semanas. Y técnicamente, no había comido bien en semanas. Cada bocado sabía a gloria, a salvación, a todo lo que había estado negándome por días, solo para hacer que la poca comida que tenía durara más tiempo. La señora Rodríguez se sentó frente a mí, mirándome con una expresión que mezclaba tristeza y coraje. No dijo nada mientras yo comía, solo me observaba como si estuviera confirmando algo terrible que ya sospechaba. Cuando finalmente terminé, cuando mi estómago se sintió lleno por primera vez en días, ella habló. «Sofía, necesito que me cuentes todo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Tu mamá sabe que te dejó sin comida suficiente?» Yo bajé la mirada a mi plato vacío. Ella piensa que soy lo suficientemente madura para cuidarme sola. Tienes 12 años. Ella dice que a los 12 ya debería ser responsable, que no puedo ser una niña toda mi vida. La señora Rodríguez cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de controlar su enojo. Cuando los abrió de nuevo, su voz sonó más suave, pero más seria. Ser responsable y ser abandonada son 2 cosas muy diferentes, mi niña. Lo que tu mamá hizo no está bien, no es legal y no es seguro. ¿No es legal?, repetí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No, en México no puedes dejar a una menor de edad sola por tanto tiempo. Es negligencia, es un delito. Se inclinó hacia adelante. «Sofía, ¿tienes evidencia de todo esto? ¿Algo que demuestre cuándo se fue, qué te dejó, cómo te has sentido?» Ahí fue cuando saqué mi cuaderno. Se lo pasé con manos temblorosas, viéndola abrir la primera página donde estaba escrita la palabra evidencia, en letras grandes. Vi cómo sus ojos se movían de una línea a otra, leyendo mis entradas diarias, mis confesiones de hambre y miedo, mis descripciones de lo vacía que estaba la alacena y de lo mucho que dolía sentirse invisible. Cuando terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. «Esto es muy fuerte, Sofía», me dijo, tocando las páginas con cuidado, como si fueran algo sagrado. «Esto es exactamente lo que necesitamos para ayudarte». «¿Ayudarme cómo?» «Voy a llamar a alguien, a servicios sociales, a la escuela, a quien sea necesario para que esto se detenga ahora mismo y para que tu mamá enfrente las consecuencias de lo que hizo». Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería eso desesperadamente. Quería que alguien viera, que alguien hiciera algo, que mi mamá entendiera que lo que había hecho estaba mal, pero otra parte de mí, la parte que todavía la quería a pesar de todo, sintió miedo. ¿Se va a meter en problemas? La señora Rodríguez me miró con una honestidad brutal. Sí. Va a meterse en problemas serios. Pero Sofía, tú no eres responsable de eso. Ella tomó la decisión de irse. Ella tomó la decisión de dejarte sin lo suficiente. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Yo asentí despacio, procesando sus palabras. ¿Y qué va a pasar conmigo? Por ahora te vas a quedar aquí conmigo, y mañana vamos a empezar a arreglar todo esto. Vamos a asegurarnos de que estés segura y de que nunca más tengas que pasar hambre. Esa noche, dormí en el cuarto de huéspedes de la señora Rodríguez, en una cama que olía a lavanda y que tenía cobijas gruesas y suaves. Era la primera vez en una semana que me sentía segura, pero antes de dormir,
Agarré mi celular y grabé un último video. Día 7, parte 2, susurré a la cámara. Alguien finalmente me vio. Alguien finalmente se dio cuenta. Y mañana todo va a cambiar. No sé qué va a pasar con mi mamá, pero sé que ya no puedo seguir protegiendo su imagen cuando ella no me protegió a mí. Esto se acabó. Guardé el video y me acosté, mirando el techo desconocido, sintiendo una mezcla rara de alivio y culpa, y miedo y esperanza. Mañana empezaría todo. Mañana la verdad que había estado guardando en mi cuaderno y en mis videos iba a salir a la luz. Y mi mamá, en su hotel lujoso en Europa, no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando regresara. A la mañana siguiente, la señora Rodríguez cumplió su promesa. Desayunamos juntas, chilaquiles con crema y un vaso grande de jugo de naranja que me supo a cielo. Mientras comía, ella ya estaba al teléfono, hablando con alguien en un tono serio y urgente. Sí, una menor de 12 años, sola durante más de una semana, sin comida suficiente. La madre está en Europa. Cada palabra que decía me hacía sentir más real lo que estaba pasando. Ya no era solo mi secreto, ya no era solo mi problema. Era oficial, era serio, era algo que no se podía ignorar. Cuando colgó se sentó frente a mí y me tomó de las manos. Va a venir una trabajadora social hoy en la tarde. Se llama licenciada Mendoza. Va a querer hablar contigo, ver tu casa, revisar tu cuaderno si tú estás de acuerdo. ¿Estás lista para esto? Yo tragué saliva. ¿Y si mi mamá se enoja mucho cuando se entere? Sofía, me dijo con firmeza apretando mis manos, tu mamá ya tomó sus decisiones. Ahora te toca a ti tomar las tuyas. Y decidir hablar, decidir pedir ayuda, no es traicionarla, es salvarte a ti misma. Tenía razón, lo sabía, pero eso no hacía que fuera más fácil. A las 3 de la tarde llegó la licenciada Mendoza. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y lentes, y traía un portafolios que se veía lleno de documentos importantes. Tenía una expresión seria, pero no cruel, y cuando me miró, vi algo en sus ojos que me hizo sentir que de verdad le importaba. «Hola, Sofía», me dijo sentándose a mi lado en el sofá de la señora Rodríguez. «Sé que todo esto debe ser muy difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Nada de lo que pasó es tu culpa. ¿Está bien?» Yo asentí, sin confiar en mi voz para hablar. «¿Puedes contarme qué pasó?» «Desde el principio». Y lo hice. Le conté todo. Desde el momento en que mi mamá salió por la puerta con su maleta rosa, hasta las noches que pasé sola, contando cuántas galletas me quedaban. Le mostré mi cuaderno de evidencias. Le mostré los videos que había grabado. Le mostré las capturas de pantalla de los posts de mi mamá presumiendo su libertad mientras yo me moría de hambre en casa. La licenciada Mendoza tomó nota sin interrumpirme. De vez en cuando hacía una pregunta, pero sobre todo solo escuchaba, y cada vez que levantaba la vista de su libreta, veía más enojo en sus ojos. Cuando terminé, ella cerró su libreta y suspiró profundo. «Sofía, lo que tu mamá hizo se llama abandono de menor, y lo que me acabas de enseñar, este cuaderno, estos videos, todo esto es evidencia muy fuerte de negligencia parental. Vas a tener que testificar sobre esto, probablemente frente a un juez. ¿Crees que puedas hacer eso?» Pensé en mi mamá, en sus sonrisas falsas, en sus promesas vacías, en todas las veces que me dijo que era madura cuando en realidad solo quería justificar que me dejara sola. «Sí», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Puedo hacerlo». «Bien, porque ahora mismo vamos a ir a tu casa. Necesito documentar cómo la dejó tu mamá, qué comida había, todo. Y también voy a necesitar contactar a tu mamá. ¿Tienes su número?» «Sí, pero no creo que conteste. No ha contestado ninguna de mis llamadas». «Entonces vamos a mandarle un mensaje que no va a poder ignorar». Fuimos a mi casa los tres, yo, la señora Rodríguez y la licenciada Mendoza. Cuando abrí la puerta, me golpeó el olor a cerrado y soledad. La casa se sentía más vacía que nunca. La licenciada Mendoza sacó su celular y empezó a tomar fotos, del refrigerador casi vacío.
de la alacena con solo una lata de frijoles y un poco de arroz, del recibo de la tienda que demostraba que había gastado casi todo mi dinero, de mi cuarto, donde las sábanas estaban arrugadas porque nadie me había dicho que las cambiara. Cada foto se sentía como un golpe, como evidencia visual de que no había sido dramática, de que no había exagerado. Todo era real y ahora había pruebas. Cuando terminó, la licenciada Mendoza se sentó a la mesa de la cocina y abrió su laptop. «Voy a escribir un reporte oficial», me explicó. «Y voy a mandar un correo a tu mamá informándole que hay una investigación abierta por abandono de menor y que necesita regresar a México inmediatamente». Mi corazón se aceleró. «¿Crees que regrese?» «Oh, va a regresar, porque si no lo hace, vamos a pedir una orden de arresto internacional, y créeme, ningún padre quiere eso en su historial». Parte de mí sintió satisfacción al imaginar la cara de mi mamá cuando leyera ese correo. Cuando se diera cuenta de que sus vacaciones perfectas estaban a punto de terminar de la peor manera posible. Pero otra parte de mí, más pequeña y más triste, solo quería que mi mamá me quisiera lo suficiente como para haber nunca dejado que llegáramos a este punto. Esa noche, de vuelta en la casa de la señora Rodríguez, revisé mi celular y vi que tenía varios mensajes de mi mamá. «¿Qué está pasando?» «Me llegó un correo de servicios sociales. Sofía, contesta el teléfono ahora mismo. No puedo creer que me hayas hecho esto. Estás arruinando todo». Leí cada mensaje sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Ni un solo «¿Estás bien?», ni un solo «Lo siento». Solo acusaciones y culpa, como si yo fuera la responsable de todo esto. Le respondí solo una cosa: «Tú me hiciste esto a mí primero», y apagué mi teléfono. 3 días después, mi mamá estaba de regreso en México. No regresó porque me extrañaba. No regresó porque se dio cuenta de que había cometido un error. Regresó porque la licenciada Mendoza le había dejado muy claro que o volvía por su voluntad o la iban a obligar a volver con consecuencias aún peores. La señora Rodríguez me avisó que mi mamá había llegado y que quería verme, pero yo no iba a ir sola a esa conversación. La licenciada Mendoza iba a estar ahí, y también un representante de la escuela que se había enterado de todo, el maestro Jiménez, que siempre me había caído bien. Nos reunimos en mi casa, que se sentía más como un escenario de crimen que como un hogar. Todos estábamos sentados en la sala cuando mi mamá entró. Se veía cansada. Tenía ojeras que nunca le había visto, y su ropa, que normalmente era tan perfecta, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de algo que tardé en reconocer: miedo. «Sofía», dijo al verme, y su voz se quebró. «Mi amor, ¿estás bien?» Parte de mí quería correr a abrazarla, decirle que sí, que todo estaba bien, que podíamos olvidar todo esto y volver a ser una familia normal. Pero la otra parte de mí, la parte que había escrito «evidencia» en letras grandes en un cuaderno, se mantuvo firme en mi asiento. «No», le dije, «no estoy bien. Y no lo he estado desde que te fuiste». Ella intentó acercarse a mí, pero la licenciada Mendoza levantó una mano. «Señora Ramírez, necesito que se siente. Tenemos mucho de qué hablar». Mi mamá se sentó, mirándome todo el tiempo como si no pudiera creer que yo estuviera haciendo esto, como si yo fuera la mala de la historia. La licenciada Mendoza abrió su carpeta y empezó a leer. «Señora Ramírez, está aquí porque hay una investigación abierta por abandono de menor y negligencia parental. Su hija Sofía, de 12 años de edad, estuvo sola durante 7 días con recursos insuficientes para su bienestar básico. ¿Es esto correcto?» «Yo no la abandoné», dijo mi mamá rápidamente. «Le dejé dinero, le dejé comida, le dije que podía pedir lo que necesitara». «Le dejó 300 pesos para todo un mes», interrumpió la licenciada Mendoza. «Y cuando revisamos su casa, encontramos un refrigerador casi vacío y una despensa con apenas provisiones para 3 días. ¿Eso le parece suficiente?» Mi mamá se quedó callada. «Además», continuó la licenciada,
Tenemos evidencia de que usted no se comunicó con su hija durante toda la semana que estuvo fuera. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Mientras tanto, usted subía fotos a redes sociales diciendo que estaba finalmente libre. ¿Libre de qué, señora Ramírez? ¿De su hija? Eso fue sacado de contexto, tartamudeó mi mamá. Yo solo necesitaba un descanso. Trabajo tanto, estoy tan cansada todo el tiempo. Pensé que Sofía era lo suficientemente madura. Tiene 12 años, dijo el maestro Jiménez con voz firme. Es una niña. No importa qué tan madura parezca. Sigue siendo una menor que necesita supervisión adulta, comida adecuada y sobre todo necesita sentirse segura. Mi mamá me miró y por primera vez vi algo en sus ojos que podría haber sido remordimiento. Sofía, yo no quería que te sintieras así, dijo con voz temblorosa. Nunca fue mi intención. Entonces, ¿cuál era tu intención?, le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. ¿Cuál era tu plan cuando me dejaste esos 300 pesos? ¿Cuándo subías fotos presumiendo tu viaje mientras yo estaba acá, contando cuántas tortillas me quedaban? Yo pensé que ibas a estar bien. Pero no te importó verificarlo, ¿verdad? No me llamaste ni una vez. No preguntaste si había comido. No preguntaste si tenía miedo. Solo te importaba tu libertad. Ella empezó a llorar, pero yo ya no sentía lástima. Solo sentía algo frío y duro en mi pecho que me mantenía fuerte. La licenciada Mendoza puso mi cuaderno sobre la mesa. Su hija documentó todo lo que pasó, cada día sin comida suficiente, cada noche con miedo, cada momento en que se sintió abandonada, y también grabó videos. ¿Quiere verlos? Mi mamá negó con la cabeza, llorando más fuerte ahora. No, por favor, no. Entonces déjeme explicarle qué va a pasar ahora, dijo la licenciada Mendoza, sin un ápice de simpatía en su voz. Va a haber una audiencia judicial. Un juez va a revisar toda esta evidencia y va a decidir si usted es apta para mantener la custodia de su hija. Mientras tanto, Sofía va a quedarse con la señora Rodríguez bajo un acuerdo de cuidado temporal. Usted solo podrá ver a su hija bajo supervisión hasta que el juez decida lo contrario. No, sollozó mi mamá. No pueden quitármela. Es mi hija. Entonces debió actuar como su madre, respondió la licenciada Mendoza con frialdad. Mi mamá me miró con ojos desesperados. Sofía, por favor, diles que no es tan grave como parece. Diles que exageraron. Tú sabes que yo te quiero, ¿verdad? Yo la miré a los ojos, a esta mujer que me había dado la vida, pero que había elegido su comodidad sobre mi seguridad. Si me quisieras, le dije despacio, nunca me habrías dejado sola. Y ahí fue cuando algo se rompió en su expresión. Se dio cuenta de que no iba a poder manipularme con palabras bonitas. Se dio cuenta de que esta vez las consecuencias eran reales. Y yo me di cuenta de algo también, que finalmente me estaba poniendo a mí misma primero, aunque eso significara romper la imagen perfecta que mi mamá había construido de nuestra familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y testimonios que me hicieron sentir como si estuviera viviendo en una película que nunca quise protagonizar. La licenciada Mendoza me llevó a hablar con psicólogos que me hicieron preguntas sobre cómo me sentía, sobre mi relación con mi mamá, sobre lo que había vivido durante esos 7 días sola. Al principio me daba pena hablar. Me sentía como si estuviera traicionando a mi familia. Pero cada vez que empezaba a dudar, recordaba las noches con hambre, los mareos, el miedo de que nadie notara si algo me pasaba. La señora Rodríguez se convirtió en algo así como mi familia temporal. Me hacía desayuno todos los días. Me ayudaba con la tarea. Me preguntaba cómo me sentía de verdad. No solo un ¿estás bien?, automático que no esperaba respuesta. Me enseñó a cocinar cosas sencillas, diciendo que ninguna niña debería depender completamente de otros para comer, pero que tampoco debería tener que hacerlo sola a los 12 años. Mi mamá intentó llamarme varias veces. Me mandaba mensajes largos llenos de disculpas y justificaciones. Decía que había sido un error, que estaba bajo mucho estrés,
que me amaba más que a nada en el mundo. Pero nunca decía lo que yo realmente necesitaba escuchar, que entendía por qué lo que había hecho estaba mal, que no iba a tratar de minimizarlo o justificarlo. La escuela se enteró de todo, obviamente. Algunos compañeros me miraban con lástima, otros con curiosidad mórbida, como si fuera un animal raro en el zoológico. Mi mejor amiga, Daniela, fue la única que me trató normal. «Estás siendo muy valiente», me dijo un día durante el recreo. «Yo no sé si hubiera podido hacer lo que tú hiciste». «No me siento valiente», le confesé. «Me siento como si hubiera arruinado todo». «No arruinaste nada. Tu mamá fue la que tomó malas decisiones. Tú solo te defendiste». Ojalá me hubiera sentido tan segura como sonaba Daniela. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me puse mi mejor ropa, un vestido azul que la señora Rodríguez me había ayudado a escoger, y traté de calmar los nervios que sentía en el estómago. El juzgado era un edificio grande y gris que olía a papel viejo y café barato. Había gente por todos lados, familias con sus propios problemas, esperando su turno frente a un juez que decidiría sus futuros. Cuando llegó nuestro turno, entramos a una sala donde un juez mayor con lentes y una expresión seria estaba sentado detrás de un escritorio enorme. Mi mamá ya estaba ahí, acompañada de un abogado que se veía caro. Ella me miró cuando entré y vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero yo no podía sentir lástima ahora, no después de todo. El juez revisó todos los documentos, mi cuaderno de evidencias, las fotos que había tomado la licenciada Mendoza, los videos que yo había grabado. Escuchó el testimonio de la señora Rodríguez, del maestro Jiménez, de la trabajadora social, y finalmente me tocó a mí hablar. «Sofía», me dijo el juez con voz firme pero no cruel, «¿puedes contarme con tus propias palabras qué pasó cuando tu mamá se fue de viaje?» Yo respiré profundo y conté todo de nuevo, pero esta vez no lloré, esta vez mi voz salió clara y firme, porque ya no estaba avergonzada, ya no sentía que fuera mi culpa. Le conté sobre el hambre, sobre el miedo, sobre sentirme invisible. Le conté que mi mamá había elegido presumir su libertad en redes sociales en lugar de verificar que su hija estuviera bien. Cuando terminé, el juez se quedó callado por un momento, mirando sus documentos. Luego miró a mi mamá. «Señora Ramírez, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Mi mamá se paró temblando. «Yo cometí un error terrible. Pensé que Sofía era más madura de lo que es. Pensé que podía cuidarse sola. Me equivoqué, lo sé, pero la amo. Por favor, no me la quiten». «El amor», dijo el juez despacio, «no es solo un sentimiento, es acción, es responsabilidad. Es poner las necesidades de su hija antes que las suyas propias, y en este caso, usted falló en todas esas áreas». Mi mamá empezó a llorar otra vez, pero el juez continuó. «Sin embargo, también veo que esta es su primera ofensa, y veo que su hija, a pesar de todo, no está pidiendo que pierda sus derechos parentales por completo». Eso era cierto. Cuando me habían preguntado qué quería, había dicho que quería que mi mamá recibiera ayuda, que aprendiera a ser mejor mamá. No quería destruirla, solo quería que las cosas cambiaran. «Por lo tanto», continuó el juez, «mi decisión es la siguiente. La custodia principal de Sofía será otorgada a la señora Rodríguez por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, la señora Ramírez deberá completar un programa de crianza parental, asistir a terapia individual y sus visitas con Sofía serán supervisadas. Después de 6 meses, revisaremos el caso y veremos si es apropiado restaurar la custodia». Golpeó su martillo y así, con ese sonido, mi vida cambió oficialmente. Mi mamá salió de la sala llorando. Yo me quedé sentada, sintiendo un peso raro en el pecho. No era alivio exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo intermedio, algo complejo que no tenía nombre. «¿Hice lo correcto?», le pregunté a la señora Rodríguez cuando salimos. Ella me abrazó fuerte. «Hiciste lo más valiente que una niña de tu edad podría hacer. Te pusiste a ti misma primero, y eso nunca está mal». Han pasado 3 meses desde la audiencia. Sigo viviendo con la señora Rodríguez, y honestamente,
Me siento más segura aquí de lo que me sentí en mucho tiempo en mi propia casa. Tengo mi propio cuarto, que ella me dejó decorar como yo quisiera. Hay comida en el refrigerador siempre. Y lo más importante, hay alguien que pregunta cómo fue mi día y realmente quiere saber la respuesta. Mi mamá viene a verme 2 veces por semana. Las visitas son en un centro de servicios sociales, con una supervisora presente que toma notas de todo lo que decimos. Al principio eran incómodas y tensas. Mamá trataba de actuar como si nada hubiera pasado, como si pudiéramos simplemente volver a ser madre e hija sin hablar de lo que había ocurrido. Pero la terapista que estaba supervisando nuestras visitas no la dejaba escaparse así de fácil. «Señora Ramírez», le dijo en nuestra tercera sesión, «¿ha pensado en cómo sus acciones afectaron a Sofía emocionalmente?» Y mamá, por primera vez, no tuvo una respuesta preparada. Se quedó callada mirándome, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Culpa real. «Sofía», me dijo con voz temblorosa, «no sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mamá que merecías tener desde el principio». No le dije que la perdonaba, porque todavía no estoy segura de si lo hago, pero tampoco le dije que la odiaba, porque eso tampoco es verdad. «Quiero que seas mejor», le dije simplemente, «no por mí, por ti. Porque si solo cambias para que te devuelvan la custodia, eventualmente volverás a ser la misma». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Tienes razón, y voy a trabajar en eso, te lo prometo. Solo el tiempo dirá si esa promesa es real. En la escuela, las cosas se han calmado. Al principio todos hablaban de mí, de la niña que denunció a su propia mamá. Algunos pensaban que era valiente, otros pensaban que era una exagerada. Pero eventualmente encontraron otros chismes más interesantes y me dejaron en paz. Daniela sigue siendo mi mejor amiga. A veces, cuando tengo días malos, cuando extraño la idea de tener una familia normal, ella me recuerda que lo que hice fue importante. «Cambiaste las cosas», me dice. «No solo para ti, sino para otros niños que están pasando por lo mismo, porque ahora saben que pueden hablar, que pueden pedir ayuda». No sé si ella tiene razón, pero me gusta pensar que sí. La licenciada Mendoza viene a visitarme cada 2 semanas para ver cómo estoy. Me contó que mi caso había hecho que la escuela y los servicios sociales estuvieran más atentos a señales de negligencia, que otros niños habían encontrado el valor de hablar después de escuchar mi historia. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo la última vez que la vi. «Y eso que hiciste, documentar todo, guardar evidencia, fue increíblemente inteligente. Hizo que fuera imposible ignorar lo que estaba pasando». Todavía tengo mi cuaderno de evidencias. Ya no escribo en él, pero lo guardo en un cajón. Recordatorio de que tengo voz, de que puedo defenderme, de que no tengo que quedarme callada solo para mantener la paz. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido si no hubiera dicho nada? Si hubiera aguantado esos 30 días sola, si hubiera fingido que todo estaba bien cuando mi mamá regresara. Probablemente ella hubiera vuelto a hacerlo. Probablemente yo habría crecido pensando que eso era normal, que los padres podían abandonarte emocionalmente mientras decían que te amaban. Pero no lo hice. Hablé. Pedí ayuda. Y sí, las cosas se complicaron. Sí, mi familia se rompió. Pero también se abrió la posibilidad de que se reconstruyera de una forma más sana, más honesta. La señora Rodríguez me ha enseñado algo importante, que el amor verdadero no te deja sola. El amor verdadero se queda, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero no es una foto perfecta en Instagram o palabras bonitas en un mensaje. Es estar presente, es preguntar, es ver. Y por primera vez en mi vida me siento vista. Ayer, mientras cenábamos, la señora Rodríguez me preguntó qué quería hacer cuando grande. «No sé», le dije masticando un pedazo de pollo, «tal vez trabajadora social, para ayudar a otros niños como yo». Ella sonrió con ese tipo de sonrisa que te hace sentir que todo va a estar bien.
Serías increíble en eso, me dijo. Ya tienes experiencia en ser valiente. No estoy segura de si fui valiente o si simplemente no tuve otra opción, pero me gusta pensar que hay una diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y yo estoy lista para empezar a prosperar. Mi mamá todavía tiene un largo camino por recorrer. Yo también. Nuestra relación tal vez nunca sea lo que pudo haber sido si ella hubiera tomado mejores decisiones, pero tal vez pueda ser algo diferente, algo más honesto. Y si no puede, si al final resulta que ella no cambia de verdad, al menos yo sé que hice todo lo que pude, que no me quedé callada, que no protegí su imagen a costa de mi bienestar, porque al final del día, la venganza más poderosa no fue hacer que se metiera en problemas. Fue recuperar mi voz. Fue recordarme a mí misma que merezco más que migajas de amor. Fue entender que pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a un niño más a encontrar su voz, a documentar su verdad, a pedir la ayuda que necesita, entonces valió la pena cada momento incómodo, cada lágrima, cada noche difícil. Porque nadie debería tener que elegir entre proteger a sus padres o protegerse a sí mismo. Y ningún niño debería tener que escribir la palabra evidencia en un cuaderno para probar que merece amor, seguridad y comida en su mesa. Esa fue mi historia. La historia de cómo una niña de 12 años transformó el abandono en acción, el silencio en testimonio y el miedo en fuerza. No fue fácil, pero fue necesario. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Tu voz importa, tu historia importa, y pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios cuál parte te dejó de quijada caída. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.